La historia del chocolate de los olmecas, mayas y aztecas. Los primeros indicios del cultivo y consumo del cacao se remontan a las antiguas civilizaciones de Centroamérica, incluyendo a los olmecas, los mayas y los aztecas. El árbol del cacao se origina en la cuenca del Amazonas, donde crece de manera silvestre. Su nombre científico es Theobroma cacao, y actualmente sigue siendo una planta con una gran relevancia histórica, cultural y económica. ¿Qué es el sitio arqueológico El Manatí?, donde se encontró una vasija con restos de teobromina de 1750 a.C.? ¿Cómo el consumo de cacao pasó a los mayas y luego a los aztecas? ¿Por qué era tan importante el cacao para los mayas? ¿Cómo hacían el chocolate los mayas? ¿Cómo preparaban el chocolate los aztecas? ¿Y cómo llegó el cacao a Europa? ¿Es cierto que se usaba como una bebida alucinógena o afrodisíaca? Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. ¿Cómo se produce el chocolate? El chocolate tiene un proceso de elaboración bastante interesante. Primero, se cultiva el árbol del cacao, y son las semillas del fruto las que se usan para fabricar el chocolate. Una vez que se tienen las semillas, estas se apilan y se cubren para fermentarlas. Este proceso se da calentando la pulpa que rodea las semillas hasta que se ponen de color marrón oscuro. Con sumo cuidado, las semillas se deben tostar, luego se trituran, generalmente en molinos, hasta obtener una masa acuosa de cacao que, de acuerdo con el tipo de chocolate a elaborar, se mezcla con leche y azúcar. Esta mezcla se refina con unos rodillos de acero para deshacer los granos de cacao y azúcar que aún pudieran quedar. Después viene el proceso de conchado, donde el chocolate debe ser amasado, agregando manteca de cacao y lecitina, lo que ayudará a eliminar los sabores amargos y lograr una masa suave y sin grumos. Finalmente se ejecuta el proceso de templado, donde el chocolate se calienta, se enfría y se calienta nuevamente para que se torne sólido, liso y con poco brillo. De aquí en adelante se moldean tabletas u otras formas, se decora, si es el caso, se envuelve y empaqueta para su posterior distribución. El árbol del cacao. Este árbol requiere de unas condiciones muy específicas para poder crecer. Únicamente se da en zonas tropicales y de umbría que tengan una temperatura superior a 18 grados centígrados y estén a una altitud inferior a los 1250 metros. En Mesoamérica se daba en Chiapas y Tabasco, 2 estados mexicanos, y en Guatemala. El cacao se recolecta con una vara larga que se usa para golpear la copa del árbol y así conseguir que los frutos caigan al suelo. Estos frutos maduran entre 4 y 6 meses y se abren a mano para extraer las semillas de cacao. La domesticación del árbol del cacao. El origen del árbol del cacao se ubica en la selva amazónica. Hay evidencias de su domesticación desde aproximadamente el 3300 a.C. en la Amazonía, en el sureste de Ecuador, por la cultura mayo-chinchipe, antes de que fuera llevado a Mesoamérica. El hallazgo se hizo gracias a unos residuos encontrados en cerámica, donde se identificaron granos de almidón, muy propios del árbol del cacao, así como restos de teobromina, un compuesto que está presente en el cacao en altos niveles, y fragmentos de ADN antiguo correspondientes con secuencias exclusivas de este árbol. Posteriormente, la planta llegó a la costa del Pacífico de América del Sur. El protochocolate en Mesoamérica. Se cree que en los inicios del descubrimiento de este fruto, las semillas fueron desechadas por ser muy amargas, lo que quizá provocó que se fermentaran casualmente. Algunos autores creen que se usaron como medicinas. También piensan que la fermentación, secado y posterior tostado para producir chocolate, fueron procesos que se dieron de forma casual y espontánea en algunas zonas de Mesoamérica, entre los años 800 y 500 a.C. También se han hallado evidencias de la fermentación alcohólica de la pulpa del cacao para elaborar bebidas alcohólicas en las primeras culturas mesoamericanas. Hay pruebas de que las primeras plantaciones domésticas del cacao se remontan a los olmecas en el periodo preclásico, aun cuando hay otras evidencias de su cultivo en épocas más tempranas en otras zonas. Los olmecas usaban el cacao como ofrenda a los dioses y como bebida medicinal, aunque no existe evidencia de su consumo personal ni de cómo lo preparaban. Los orígenes en Sudamérica. El árbol del cacao debe darse en zonas que reúnan ciertas características para que él pueda crecer. Así que se reproduce en la franja estrecha alrededor del ecuador terrestre, entre los 20 grados de latitud norte a los 20 grados de latitud sur.
Los científicos están claros en que hay áreas en el planeta ideales para que este árbol crezca, y es indudable que algunas zonas de Sudamérica reúnen estas condiciones para que se reproduzca. No obstante, no parece haber un consenso entre los investigadores para saber qué cultura americana fue la que primero domesticó el árbol del cacao. La pulpa blanca del interior de las mazorcas de cacao era consumida en América del Sur. Sin embargo, en América Central los granos se fermentaban con la pulpa para elaborar bebida del cacao. De hecho, se tiene registro de unas primeras iconografías del cacao que se encontraron en Perú, pero las referencias escritas en forma de jeroglífico fueron posteriores y provienen de Mesoamérica. ¿Qué es el sitio arqueológico El Manatí? El Manatí es un sitio arqueológico que se halla aproximadamente a 60 kilómetros al sur de Coatzacoalcos, en el municipio de Hidalgo Titlán, a 27 kilómetros al sureste de Minatitlán, en Veracruz. Constituyó un lugar sagrado donde los olmecas realizaban sacrificios en torno a los años 1600 y 1200 a.C. Una vasija de cerámica fue encontrada en el Cerro Manatí cuando se hacían unas excavaciones y se determinó, luego de unos análisis químicos mediante carbono 14, que datan del 1750 a.C. y contenían restos de teobromina, un componente del cacao. La cultura olmeca y el uso del cacao. Los olmecas fueron una de las primeras civilizaciones pertenecientes al periodo preclásico de Mesoamérica, asentados en territorios que actualmente son parte de México. Pese a que se han hallado restos de su presencia en grandes zonas mesoamericanas, se cree que el centro de su cultura se desarrolló en el sureste del estado mexicano de Veracruz y el oeste de Tabasco, alrededor de la costa del Golfo de México. Se cree que esta cultura floreció entre el 1200 y 400 a.C., tiempo en el que se consolidaron como sociedad, construyendo monumentos y estableciendo ritos ceremoniales, donde usaban el cacao como ofrenda a los dioses. Incluso, consideraban que las bebidas a base de este fruto eran las bebidas de los dioses. ¿Qué es el periodo preclásico mesoamericano? También conocido como periodo formativo, comprende desde el 2500 a.C. hasta el 200 después de Cristo. Fue un tiempo crucial en la historia de Mesoamérica, pues fue el inicio del desarrollo de las más importantes civilizaciones de la región, como la olmeca, la cual sentó las bases de las culturas mesoamericanas. Los olmecas usaban el cacao como bebida alcohólica. Para los olmecas, esta planta tenía mucha importancia a nivel nutricional, espiritual y económico. Como una de las primeras sociedades de las que se tiene evidencia que domesticó el árbol del cacao, ellos encontraron en su cultivo mucha espiritualidad y un significado cultural bastante trascendental, además de que posteriormente constituyó un alimento muy saludable y de buen sabor. Los olmecas usaban el cacao con fines religiosos y no como un producto de uso habitual, pues no fue sino hasta los mayas y los aztecas cuando se encontró evidencia de su consumo en banquetes, bodas, entre otras ceremonias. La pulpa del cacao era fermentada por los olmecas para producir una bebida, que era la que se ofrecía en las ceremonias espirituales. ¿Qué es el sitio arqueológico La Venta? La Venta está ubicada en el noroeste de Tabasco, en el municipio de Huamanguillo, a aproximadamente 15 kilómetros de la costa del Golfo de México. Se considera el centro ceremonial y poblacional más importante y principal sitio arqueológico de la cultura olmeca, teniendo su apogeo entre el 900 y 400 a.C. Se erige sobre una isla en medio de la región pantanosa que forma el río Tonalá, en la frontera entre Tabasco y Veracruz. En las cercanías de La Venta se han hallado evidencias culturales que datan del 1200 a.C. Dentro de los hallazgos está la domesticación del árbol del cacao por parte de los olmecas en el periodo preclásico. Y fueron precisamente los olmecas asentados en La Venta quienes primero degustaron las semillas de cacao en forma de bebida, las cuales mezclaban con agua, especias, hierbas y guindillas. Estas bebidas las usaban en rituales religiosos y con fines medicinales, pero no se sabe a ciencia cierta cómo las fabricaban. Cómo el consumo de cacao en La Venta pasó a los mayas y luego a los aztecas. Los olmecas que habitaban La Venta, en Tabasco, fueron los primeros humanos de los que se tiene evidencia que consumían cacao. Luego fueron los mayas de Tabasco quienes expandieron el territorio maya de la península de Yucatán y Centroamérica el consumo del cacao. Posteriormente se expandió al imperio azteca en el altiplano central y a la cultura izapán. Estos difundieron hasta la provincia de Soconusco el conocimiento sobre el cacao. El uso del cacao en el periodo maya. Los mayas dejaron muchas descripciones de su cultura a través de jeroglíficos, los cuales conforman lo que es la denominada escritura maya. Pese a que los europeos durante el siglo XVI devastaron muchas zonas propias de esta cultura, algunos de sus códices lograron sobrevivir. Dentro de estos están el Códice de Dresde, donde se hace mención al cacao. De acuerdo con el jeroglífico cacao,
y en un texto sobre la deidad Con, dios de la lluvia, se hace referencia a cacao o Hanal. El cacao es su alimento. También aparece en el Códice de Madrid, donde precisamente hay una mención al cacao en el que se describe cómo un joven agarra las vainas de cacao, y en otro texto se explica cómo 4 dioses derraman su sangre sobre unas vainas de cacao. Esto último es una evidencia de la relación que había entre el cacao y la sangre humana que posteriormente sería parte de la cultura azteca. No existen detalles sobre el consumo inicial del cacao por parte de los mayas. Sin embargo, quedan evidencias arqueológicas de algunas escenas representadas en vasijas del periodo prehispánico. Algunos autores consideran que el término cacao se remonta a los olmecas y de estos pasó a los mayas y, finalmente, a los aztecas. En las vasijas encontradas, el cacao se sirve como bebida o como gruel, es decir, siempre aparece en forma líquida o viscosa para que pueda ser depositado de un recipiente a otro de forma fluida. Los mayas también utilizaban el cacao como medicina para tratar afecciones estomacales. De hecho, también se mezclaba con otras plantas y hierbas elásticas para curar heridas y prevenir infecciones. Investigaciones modernas sobre los pueblos mayas indican que todas las preparaciones derivadas del cacao se servían como una bebida caliente a la que se le añadía maíz y semillas de zapote, por ejemplo. También podían utilizar algunos aromatizadores como la vainilla y el huaynacastli, una planta aromática con sabor muy parecido a la pimienta negra. El cacao también se mezclaba usualmente con chiles molidos y secos. En otros casos se le añadía un colorante natural como el achiote. En el Popol Vuh hay menciones del cacao, pero su aparición es ambigua en los ritos religiosos. ¿Por qué era tan importante el cacao para los mayas? Desde el año 600 a.C. se tiene evidencia del consumo de chocolate por parte de los mayas. Se consideraba un regalo de los dioses y se usaban rituales religiosos, ceremonias oficiales, bodas y fiestas, también con fines medicinales y ofrendas funerarias. Los granos de cacao y los recipientes donde se vertía el chocolate se obsequiaban o daban como tributos. Los granos de cacao también se usaban como monedas aproximadamente en el año 400 a.C. Para finales del periodo maya se fortaleció la conexión simbólica entre el cacao y la sangre. ¿Cómo los mayas hacían el chocolate? Los mayas fermentaban las semillas de cacao, las secaban y luego las tostaban. Después les quitaban las cáscaras y las machacaban con piedras sobre un metate, que es una superficie de piedra construido sobre el fuego, hasta que las convertían en una pasta. Esta pasta la endurecían en trozos, que luego rompían y mezclaban con agua y otros ingredientes. Cuando estos trozos se calentaban, la manteca de cacao subía y podía ser retirada. La pasta de cacao se solía aromatizar con vainilla o la llamada flor de la oreja. Se cree que el chocolate tan solo era una de las muchas bebidas que se hacían a partir del cacao, pues también elaboraban otra con semillas de maíz y zapote, llamada tsune, y una papilla llamada saka. El cacao se asociaba con el inframundo, el jaguar y el juego de la pelota. En la cultura prehispánica, el cacao formaba parte de sus rituales. A veces se tenía como un árbol cósmico que se asociaba con el sur, y por ende, se vinculaba con el inframundo también, tal vez porque necesitaba de la sombra para poder crecer. Así, este simbolismo se daba por oposición con el cultivo del maíz, porque el maíz representaba la luz y la vida, y el cacao la oscuridad y la muerte. Por otro lado, su relación con el jaguar se debe a su naturaleza protectora, ya que existe una variedad de cacao de 2 colores que se llama balamte o árbol del jaguar. Finalmente, su asociación con el juego de la pelota se da por el esfuerzo que requería este deporte, aunque también no se debe obviar el hecho de que el cacao se consideraba un elemento estimulante y vigorizante, lo cual era fundamental para llevar a cabo una actividad física tan exigente como el juego de la pelota. En las bodas se compartía una jícara de cacao. En algunas ceremonias sociales, como las bodas, el cacao también se hacía presente. La pareja que iba a contraer matrimonio compartía una jícara de cacao de manera simbólica para representar la unión de su sangre. Por otro lado, el cacao también era parte de los ajuares funerarios, con la intención de que los difuntos fueran alimentados en su paso por el inframundo. ¿Qué significaba el cacao para los aztecas? Para los aztecas, el chocolate era una bebida muy importante. De hecho, se consideraba un producto bastante lujoso, aunque erróneamente en algún momento se creía que era una bebida alucinógena. En general, los aztecas estaban convencidos de que el cacao era un obsequio del dios Quetzalcóatl. Su grano lo utilizaban como un símbolo del corazón extraído en un ritual humano, tal vez porque creían que tanto el corazón como el cacao eran recipientes de líquidos preciosos y preciados, la sangre y el chocolate. Incluso la asociación de esta fruta con la sangre lograban reforzarla añadiendo achiote, una especie de colorante alimenticio que volvía la bebida de color rojo. El uso del cacao en el periodo azteca.
Los aztecas usaban el chocolate como una ofrenda a los dioses y también como tributo a los gobernantes. De hecho, se dice que era bebido exclusivamente por las élites aztecas. En los banquetes, el chocolate era usado como un digestivo luego de la comida. También era servido a las personas que iban a ser ofrecidas a los dioses antes de su ejecución. Asimismo, se les solía dar chocolate a los enfermos porque estaban convencidos de que era muy efectivo para tratar ciertas dolencias, como tos, problemas estomacales, fiebre, entre otros. En general, el cacao era usado para rituales vinculados con viajes, matrimonios y curaciones. Principalmente era servido como bebida, tanto caliente como fría, aunque el chocolate también se comía. Se cree que hacían una papilla con maíz, cuya calidad era menor que la que se hacía solo de cacao. En Mesoamérica se solía añadir al cacao chile seco y molido, y otros ingredientes como la miel, la vainilla y ciertas flores secas trituradas, así como el achiote para darle color. En la actualidad se sabe que el chocolate azteca contenía canela, que fue introducida en la zona por los españoles. Los conquistadores afirmaban que algunas recetas hechas con chocolate tenían efectos afrodisíacos. Los granos de cacao también se utilizaban con valor monetario, por lo que podían ser perfectamente intercambiables por animales, vegetales, entre otras cosas, y también para pagar tributos. Cada grano de cacao tenía su valor, el cual se incrementaba en función del producto a adquirir. Los españoles llegaron a compilar unas tablas donde se representaban las equivalencias entre los productos y el número de granos a pagar por cada uno de ellos, donde, por ejemplo, una liebre valía 10 granos de cacao y un esclavo valía 100 granos. En algunas ocasiones estos granos de cacao fueron falsificados, utilizando una masa hecha con cera, huesos de aguacate roto. ¿Cómo los aztecas preparaban el chocolate? La forma de preparar el chocolate es muy similar a como lo hacían los mayas. La única diferencia destacable es que los aztecas lo servían frío. Uno de los acompañantes de Hernán Cortés, que se dedicaba a hacer las descripciones de Tenochtitlán, hace alusión a cómo los aztecas molían las almendras de cacao, añadían agua y lo mezclaban con una cuchara. Luego era vertido de una vasija a otra para generar espuma. Después lo mezclaban con otros líquidos, como oro, plata o maderas nobles, produciendo un chocolate de calidad llamado tlaquetzali, traducido como cosa valiosa. También se dice que el cacao pulverizado lo mezclaban con agua. Otra bebida de menor calidad era el nixtamali, donde el cacao era mezclado con maíz en polvo. Asimismo, preparaban una mezcla con harina de maíz y granos de cacao que se llamaba pinole. También hacían otro chocolate con chiles molidos secos, una costumbre muy propia de los mayas, denominado chilcacahuatl, el cual podría ser entre moderado y extremadamente picante. A las mezclas de chocolate le solían agregar plantas aromatizantes, como una especie de magnolia y una flor muy parecida a la orquídea. Inclusive, una de las especias aromatizadoras más usada por los aztecas era la ceiba pentandra. Durante el proceso de elaborar la bebida era muy importante que se produjera espuma antes de que fuese servido el chocolate. El mito azteca sobre Quetzalcóatl y el árbol del cacao. El mito cuenta la historia de que cuando el dios Quetzalcóatl vino a la tierra para ofrecerle a los hombres la agricultura, las ciencias y las artes, conoció a una bella princesa llamada Tula, con quien se casó. Su felicidad era tan grande que creó un paraíso en donde nacían algodones de diversos colores. El agua que brotaba era muy cristalina. Todo estaba rodeado de piedras preciosas, plantas y árboles, entre los que destacaba el árbol del cacao. No obstante, este era el alimento de los dioses y estos, para vengarse de Quetzalcóatl, por habérselo dado a los hombres, asesinaron a la princesa Tula. Quetzalcóatl estaba devastado y, encima de la tierra llena de sangre, lloró. Se dice que de allí brotó un árbol que dio el mejor cacao del mundo. Según el mito, un árbol cuyo fruto era amargo como el sufrimiento, fuerte como la virtud y rojo como la sangre de la princesa. Sin embargo, la realidad es que el árbol del cacao tiene su origen en la cuenca amazónica, pero cuando se aclimató en Mesoamérica, su domesticación y manipulación logró una variedad conocida como criolla, cuyo fruto tenía un sabor más delicado y menos amargo que el cacao que se producía en América del Sur. El cacao se usaba como moneda o tributo por los mexicas o aztecas. En el periodo posclásico, la importancia y la demanda del cacao aumentaron exponencialmente junto con la expansión de los aztecas. Como su producción estaba concentrada en ciertas áreas, el cacao se convirtió en un producto de lujo y en un apreciado tributo que los aztecas les exigían a las provincias que lo producían. Para su entrega, ya debía estar procesado, es decir, debían entregarles solo las almendras para su mejor transporte y almacenamiento. Según los registros de libros de cuentas aztecas, la tasa anual de tributos en cacao era de 980 cargas, en donde cada carga tenía 24,000 semillas. También se tiene evidencia de que el cacao era usado como moneda, por lo menos en el reinado de Moctezuma II, donde, por ejemplo, con 4 granos se podía comprar un conejo y con 10, la compañía de una mujer.
Aun cuando México fue conquistado por los españoles, se mantuvo el uso del cacao como moneda de cambio, paralelamente con las monedas españolas, cuyo valor estaba sujeto a fluctuaciones propias de la economía de la época. ¿Cómo se preparaba el cacao para tomarlo después de fermentarlo? Los olmecas fermentaban el cacao con la pulpa intacta. Durante el periodo donde esta cultura prosperó, solo se hacían bebidas de cacao partiendo de la pulpa de la fruta. Una vez que se fermentaba, las semillas se mezclaban con agua, vainilla y algunas veces se le añadía un chile rojo. Esta bebida generalmente era preparada por mujeres y ellas tenían la precaución de levantar la espuma antes de que fuese consumida. Cristóbal Colón tuvo contacto con el cacao en su cuarto viaje. De los 4 viajes que Cristóbal Colón hizo hacia América, solo en el último tuvo un contacto con las almendras de cacao. Durante esta expedición a bordo de sus 4 carabelas, cuando iba rumbo a Jamaica, divisó una canoa que probablemente venía de la península de Yucatán. Ordenó que se detuviera para inspeccionar su contenido. Luego se dispuso a abordar la embarcación para revisarla y allí encontró por primera vez las semillas de cacao que denominó almendras. No se sabe si Colón llegó a probar el cacao. De lo que sí se dejó constancia es de que se usaban las semillas de cacao como monedas. ¿Cómo llegó el cacao a Europa? Se cree que el cacao entró a Europa por España, casi simultáneamente con otras bebidas como el café y el té. Los responsables de su ingreso a este continente fueron los conquistadores españoles en el siglo XVI. Cuando dominaron a los aztecas, se cree que descubrieron la bebida que estos consideraban sagrada. Serían Hernán Cortés y todos sus hombres quienes probarían por primera vez la bebida amarga y también la especiada. En un principio los españoles no estaban muy convencidos del sabor del cacao, pero empezaron a mezclarlo con otros ingredientes, como el azúcar y especias, para darle un sabor más agradable. Y fue así como se hizo más popular entre las clases altas y la realeza. De allí en adelante se extendió por el resto de Europa. ¿Cómo se expandió el cacao por Europa? Luego de ingresar a España, es Italia el país que acoge el chocolate, puesto que algunas regiones italianas estaban bajo dominio español. De igual forma, Portugal siguió en el consumo de chocolate, ya que también era una zona bajo dominio de los españoles. Después de que el cacao fue acogido por estas regiones, fue introducido en Francia, donde aparece mencionado su uso en textos culinarios y en muchos eventos vinculados con la nobleza y la realeza. El cacao llegó a Alemania aproximadamente en el año 1641, cuando se empezó a transportar desde Nápoles, y debido a los conflictos bélicos desatados a finales del siglo XVII con los Países Bajos, es que llega a esta nación el cacao desde la región alemana. En Inglaterra su incursión se dio para el año 1657, donde existían algunas casas donde se bebía chocolate. En el siglo XVIII se empezaron a probar diversas mezclas del chocolate con la leche para generar otros productos reposteros basados en este componente. ¿Cómo se le dio el nombre de chocolate? El término chocolate fue registrado en español en 1579 y en inglés como préstamo lingüístico del español en 1604, pero los orígenes de la palabra suelen ser controvertidos. Aunque existe una creencia popular de que el término deriva del náhuatl, chocolatl. Los nahuas usan la palabra cacahuatl para referirse a las bebidas de chocolate, y su significado es agua de cacao. Ante este panorama se han planteado diversas hipótesis. Quizás chocolate se deriva del náhuatl, jocoatl, agua amarga, aun cuando hay confusión sobre el origen del término. Parece ser chocoatl, agua amarga, la palabra que dio origen a chocolate, pese a que desde hace muchos siglos dejó de ser una bebida amarga, gracias a su combinación con otros ingredientes. Era alimento de la élite en Europa en el siglo XVIII. Para el siglo XVIII, el chocolate era considerado una bebida muy propia de la aristocracia y los católicos en el sur de Europa, a diferencia del café, que era considerada una bebida más burgués, y el alcohol, una bebida muy propia del proletariado. El chocolate era consumido en barras, helados, platos principales, postres, entre otros. En España, la clase alta y media consumía chocolate en el desayuno y en la cena, luego de beber un vaso con agua fría. En Italia, la preparación del chocolate tenía ciertas variaciones. En algunos casos se usaba en recetas saladas, particularmente en el norte de Italia. En Francia se utilizaba fundamentalmente para hacer postres y confitería. Consumo popular del chocolate. Para 1828, en Holanda se le otorgó una patente en Conrad Jones van Houten para que fabricara chocolate. En este proceso se eliminaba la manteca de licor de chocolate como producto de la molienda, lo cual generaba una cantidad suficiente como para ser pulverizada. Gracias a este procedimiento, la producción de chocolate se pudo hacer a gran escala y abaratando los costos, fabricándolo en polvo y sólido, lo que proyectó así un consumo masivo del chocolate. Pero hasta este momento la manteca de cacao no se comercializaba, y no fue sino hasta 1860 que se empezó a utilizar ampliamente. Con frecuencia el chocolate era adulterado, pero cuando mejoró la producción, gracias a la revolución industrial, se podía elaborar 50 veces más chocolate que anteriormente.
En 1819 se abrió la primera fábrica de chocolate en Suiza. Esta contaba con la primera Melanger, máquina mezcladora de chocolate, logrando producir un chocolate mucho más amargo de lo que se conoce actualmente. La primera barra de chocolate fue inventada por Fries en 1847, cuando se mezcló manteca de cacao con cacao en polvo y azúcar, y así generar un chocolate seco y duro que se pudiera comer. Hubo un momento en el que la manteca de cacao se empezó a popularizar y sus precios se elevaron considerablemente, lo que propició que este alimento fuese exclusivo de la élite. El chocolate con leche que actualmente consumimos fue inventado en 1875 por el fabricante de chocolate suizo Daniel Peter, quien combinó la leche en polvo, que recién había sido inventada, con el chocolate, una mezcla que logró una aceptación popular después del año 1900. Y no es que antes no se hubiera probado la mezcla de la leche con el chocolate, pero resultaba muy costoso y no se mantenía fresco por mucho tiempo. El precio del chocolate empezó a disminuir considerablemente para finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, cuando su producción se trasladó de América hacia África y Asia. Sin embargo, de 1880 a 1914, el mercado del chocolate tuvo un enorme crecimiento, donde su consumo aumentó en un 414% en los Estados Unidos. De igual forma, en Inglaterra se cuadruplicó entre finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Así, las bebidas de chocolate fueron desplazadas por las barras de chocolate a inicios del siglo XX, sobre todo en los países occidentales. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan más sobre la historia del chocolate de los olmecas, mayas y aztecas. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.